CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea. Un abrazo a los compatriotas que nos acompañan a través del www.laprensagráfica.com y a nuestros televidentes en Canal 25 y 95 en cable de Tigo a las 9 de la noche. Les recuerdo a ustedes que estamos transmitiendo en vivo desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Pueden enviar sus comentarios si lo desean. Con nuestro invitado haremos un balance de los 2 años de la administración del presidente Funes en 2 materias, fundamentalmente en seguridad pública y economía. Hay algunos temas sensibles como el impuesto a la seguridad aplicado o que se pretende aplicar al gran capital a cerca de 2.300 grandes contribuyentes, el tema de reactivación y la seguridad en general. Está con nosotros Facundo Guardado, analista político y ex dirigente de izquierda. Nos acompaña en nuestros estudios. Facundo, bienvenidos, un gusto. Gracias, Julián, mucho gusto. Perfecto, antes de iniciar, quiero comentarles que hemos hecho 2 planteamientos, 2 preguntas puntuales en el Facebook. Por ejemplo, la primera pregunta es si está de acuerdo en la aplicación de un impuesto al gran capital para financiar la seguridad en el país. ¿Y qué opinan de los 2 años de la administración Funes en materia de seguridad pública? Y ahí los comentarios ya, les vamos a dar lectura a medida avancemos con la entrevista. Y la otra es una encuesta puntual que hemos hecho a partir de ayer. Dice, ¿cómo evalúa los 2 años de la administración Funes en la gestión de la economía del país? La opción es buena, regular y mala. Al final de la entrevista les voy a dar a conocer a ustedes el resultado de lo que opinan justamente ustedes que nos ven por el ciberespacio a través del www.laprensagráfica.com y en Canal 25. Bueno, para comenzar, Facundo, se habla de un impuesto a la seguridad, de acuerdo al presidente, hay un aproximado 2.300 grandes empresarios, o sería más bien grandes contribuyentes o grandes capitales en nuestro país a los que se le puede aplicar el impuesto a la seguridad. ¿Es viable un impuesto de esa naturaleza? La pregunta es, ¿para qué quiere más dinero el gobierno? Ese es el centro del asunto. Yo me inclino porque antes de hablar de dinero, primero haya claridad de propósito. Y para que haya, en el tema de seguridad pública, y para que haya claridad de propósito, se requiere invitar a los principales actores en ese tema, actores institucionales, políticos, económicos, sociales, para rediseñar una estrategia de seguridad. Y esa nueva estrategia de seguridad es la que habría que plantearse financiar, no se puede plantear buscar más dinero para seguir haciendo más de lo mismo. Es decir, primero tener claro entonces cuál es el objetivo, cómo se va a hacer. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el rediseño? Las metas de corto y mediano plazo, cómo se va a proceder y a eso ponerle números. Porque en la primera pregunta que planteabas de entrada, Facundo, decías, ¿para qué quiere más dinero el gobierno? Bueno, lógicamente van a responder, queremos para seguridad, queremos para darle seguridad a toda la población. Pero sería para hacer más de lo mismo, ese es el asunto. Y para hacer más de lo mismo, pues no hay necesidad de más dinero. Esto es como colocar entonces los bueyes exactamente, atrás. Sí, la carreta delante de los bueyes. O sea, ellos deben de replantear, mi idea, digamos, es que deberían de convocar a un Real Consejo Nacional de Seguridad Pública, que se tome en serio toda la política, una nueva política criminal para el país, que aborde, digamos, todos los componentes. Y sobre eso, a eso ponerle metas, ponerle objetivos de mediano, de corto plazo, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿cuánto cuesta esa? Pero sobre la base de un consenso nacional, de un consenso político-social. Ahorita no hay ningún consenso sobre el tema de seguridad. Pero tengo la impresión que se está aplicando un poco la misma lógica al tema del pacto fiscal. O sea, no se quiere hablar de pacto fiscal, tampoco se quiere hablar de... Porque, bueno, un pacto fiscal demanda el nivel que el Ejecutivo demuestre el nivel de transparencia. No es como colocarse ante un equipo de rayos láser y, bueno, decir, bueno, ¿cómo está? Una especie de radiografía, digamos. Y en este caso el tema de seguridad es una cosa parecida entonces. Sí, o sea, ¿qué es lo que se quiere? El asunto es, ¿qué es lo que se quiere financiar? ¿Más efectivos de seguridad? Bueno, hay que ver, yo estoy de acuerdo en un punto. Debe de haber una apuesta nacional por la seguridad pública. Yo estoy 100% convencido que si la seguridad pública sirve para poco, la seguridad privada no sirve para nada. Entonces, mi mensaje para los empresarios también es claro, digamos. Su seguridad privada no sirve ni para darle seguridad a su familia, menos a su vecindario, menos a su empresa. Entonces, hay que hacer una apuesta nacional por la seguridad pública. Ese es el tema. O sea, la seguridad privada ha surgido
ha crecido, digamos, ante la incompetencia o ante la irresponsabilidad como se ha manejado durante años la seguridad pública. Entonces, ok, apostemos todos por una seguridad pública y aprendamos a hacer las cosas bien. O sea, para decir, los principales instructores de seguridad pública desde la creación de la PNC han sido España, Estados Unidos, en esencia. Entonces, aprendamos a hacer y que esos países nos enseñen a hacer las cosas que ellos hacen bien. Para poner un ejemplo, en Estados Unidos hay un alto consumo de marihuana, pero no hay violencia. 16 millones de norteamericanos confiesan públicamente que son consumidores de marihuana, entre otras drogas, digamos. Pero no hay violencia. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hace Estados Unidos para que no le coopten las instituciones, para que no haya los niveles de violencia que tenemos aquí, en el marco en que hay cierta tolerancia, digamos, a que la gente experimente sus aventuras? Ahora, ¿qué hay que desactivar entonces en el país? ¿Por qué entonces en el país hay violencia? O sea, el tema central, digamos, es cómo se reducen los niveles. El tema central es cómo se prioriza para reducir los niveles de violencia. Por ahí tenemos que comenzar, o sea, y no seguir en ningún lado el camino que está siguiendo México. Porque lo que anunció el presidente, creo que hace unos 8 días, es que estaba pensando darle más competencia al ejército. Y uno dice, bueno, ¿y a cuenta de qué? Si la Constitución de nuestra República establece claramente la diferencia entre seguridad ciudadana y defensa nacional. El ejército es para defensa nacional, claro, y puede actuar en temas de seguridad pública solo en condiciones excepcionales. Hay excepción, valga la redundancia, a excepción de que el presidente no haya leído el diccionario y no entienda que es excepcional. Pero ya la permanencia del ejército en seguridad pública no es excepcional ya. Ahora, pero hay un cuestionamiento al hecho de que hoy por hoy el ejército, los soldados que están en las calles están sirviendo más bien de seguridad de los policías que andan con los que andan ellos. Entonces, ¿qué hacer con el ejército? O sea, vamos a la pausa cuando regresemos para ampliar un poco sobre la idea. Volvemos. Con el Seguro de Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. Bueno, Facundo, pero entonces, ¿qué hacer? Porque hay ya un cuestionamiento y es el hecho de que los efectivos militares que están en los patrullajes conjuntos con la Policía Nacional Civil, se dice, están sirviendo más como una especie de seguridad de los policías. Entonces, el tema de las facultades, si hay a nivel constitucional una atribución específica, ¿qué más es lo que se puede hacer entonces con el uso del ejército? ¿Hasta dónde llega eso? Bueno, si el presidente quiere mantener al ejército en las calles, digamos, cumpliendo misiones de seguridad pública, tiene que cambiar la ley. Eso no se puede hacer por decreto presidencial. Él se ha pasado, digamos, en pinganillas el tema, por ejemplo, de nombrar los designados presidenciales, cuando la Constitución lo obliga a eso. Pues ahora no podemos permitir que se lleve a la Fuerza Armada a la calle a darle una misión que no es de su competencia constitucional. Estar permanentemente en la calle no es competencia de la Fuerza Armada, es de la policía. O sea, la Fuerza Armada no está formada para eso. Si se involucran estos temas,
vamos a tener una Fuerza Armada dentro de poco, digamos, politizada. Yo estoy claro, el presidente quiere congraciarse con los oficiales del ejército para echárselos a la bolsa, eso es todo, ¿verdad? Eso es todo, pero creer que con la Fuerza Armada, que con más armas, con tanques, con blindados, con ametralladoras 50 en la calle, se combate la modalidad de crimen que tenemos en el país, es un absurdo. O sea, el crimen que tenemos en nuestro país se combate ante todo con inteligencia, con participación de todos los sectores de la sociedad. Comprometer a la sociedad en su conjunto es la principal responsabilidad que tiene este gobierno, no intentar buscar más armas o más efectivos de forma desorganizada. Ahora, y la respuesta que ha dado este gobierno, digo, porque ya estamos arribando a 2 años de gobierno de la mano del presidente Funes y del FMLN, ¿qué ha significado en términos del manejo del tema, concretamente seguridad? ¿Es la continuidad de lo que se tenía en el pasado? Bueno, en el pasado se habló muchos conceptos, ¿no? Del mano dura, super dura, ahora incluso lo retomás en un artículo que se publica en la prensa gráfica. Pero entonces, lo que hemos visto desde tu punto de vista es la continuidad de cómo se administra el tema de seguridad pública en el país. O sea, la concepción con la que entró el nuevo gabinete de seguridad no funcionó. Fue un fracaso rotundo. Acuérdate que la idea básica era que la criminalidad se había extendido en el país porque la gente no tenía empleo, porque nadie le daba cariño. A poco tiempo se comenzaron a dar cuenta que la historia parecía que era distinta y tuvieron que ir modificando, pero como no rediseñaron la política, entonces lo que hicieron fue retomar las herramientas que ya existían anteriormente, herramientas que no habían servido para mayor cosa. Mira, la mano dura, la super dura, sirvió para publicidad de algunos gobiernos de arena, pero fue un rotundo fracaso, entre otras cosas porque las instituciones están descoordinadas. La fiscalía con la investigación, la policía, o sea, es evidente que no trabajan juntos, que no se trabaja, que los jueces no están tan bien integrados, digamos, no está concatenado todo el sistema para que opere. Entonces, eso hace que la policía en muchos casos actúa de forma indiscriminada, no tiene clara prioridad de cómo ir, por ejemplo, sobre los maleantes que hacen uso excesivo, digamos, de la violencia y decir, esta es nuestra prioridad. Bueno, hay redadas prácticamente ahora todos los días en horas de la noche. Han habido redadas, pero cuando uno ve el resultado de la cantidad de capturas de personas que son llevadas a los tribunales y cuántos realmente son los que quedan en la cárcel, la relación es lejísimo de la distancia. Policía podría haber hecho, digamos, con un poco de inteligencia, podría haber identificado en cada zona del país cuáles son los tipos, cuáles son los grupos que tienen el mando, digamos, que tienen el mando de las pandillas, e ir sobre ellos. Y no de gastar tiempo, no de gastar recursos. Y eso implicaría hacer operaciones bastante quirúrgicas. Bastante quirúrgicas, sí, no requiere, o sea, vamos a decir. Por ejemplo, perdón Facundo, por ejemplo, si hay que desmantelar una clica, digamos, en el caso de los pandilleros, no es necesario capturar toda la estructura. En absoluto. O sea, en muchas ocasiones es suficiente capturar 1, 2, 3, máximo 5. O sea, esas redadas indiscriminadas, lo que sucede es que después la policía no tiene manera de poner las pruebas, menos la fiscalía, de ponerle al juez la prueba. Y el juez sin pruebas no puede mantener en la cárcel a un grupo de personas, porque no. O sea, impera el principio de la inocencia, pues. O sea, si no se le prueba a una persona que es delincuente, no puede estar preso. No, y claro, el juez se expone después a que entonces lo procesen judicialmente también, o sea. Sí. Entonces, comenzando por ahí, la policía podría ahorrarse tiempo, recursos, dinero, en operaciones, digamos, con mucha más precisión, con mucha más inteligencia. Para eso lo que se necesita es un cuerpo más profesional, con mejores equipos, con mejor liderazgo, pero no es nada más incrementar el número de policías. La gente se siente cierto sentimiento de tranquilidad en la calle cuando ve los soldados, ¿verdad? Por una razón, los soldados se comportan
disciplinadamente en la calle. Y uno puede ver, digamos, una patrulla de soldados y van caminando a 5 metros de distancia el uno del otro, ¿ve? Y tú ves, digamos, un grupo de policías en la otra calle y están haciendo una tertulia. ¿Ve? Sí, claro. Viven en la tertulia entre ellos. Eso es lo que la gente identifica. Los soldaditos, dice la gente, están pendientes, están cumpliendo su misión. Los policías están distraídos en cualquier otra cosa. Ese es el tema. Perfecto. Debo hacer otra pausa comercial. Cuando regresemos, para cerrar sobre el tema del impuesto a la seguridad, entonces no sería viable, pero hablemos de ese punto cuando regresemos y entonces, ¿qué va a pasar? Porque al final de cuentas el presidente sí puede aplicar ese impuesto a través de un decreto. Supongo. Vamos a la pausa, regresamos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Voy a comenzar a leer un par de comentarios del Facebook con el planteamiento que hacíamos, si está de acuerdo en la aplicación de un impuesto al gran capital para financiar la seguridad en el país. ¿Qué opina de los 2 años de la administración Funes en materia de seguridad pública? Carmen Flores de Guzmán dice, más o menos, no ha sido algo relevante en cuanto a seguridad para el país. Hoy en día está como que más disparada la delincuencia y no hay contundencia en nuestras autoridades muy frágiles. Dios bendiga al pueblo salvadoreño y ponga su mano divina para que cese la criminalidad. Después nos dice Adrián Rivas, mira, el problema no es el impuesto, el problema es que al problema de la delincuencia no se le da una solución real. Las pandillas ya hicieron un estilo o forma de vida criminal y debe tratárseles como tal. Estas son guerrillas criminales y el solo hecho de ser parte de la pandilla tendría que ser un delito más. Mira la historia y verás que las mafias italianas empezaron de esta manera. Vamos a ver, Francisco Jacobo Pérez López. Lo que pasa con los impuestos es que al final los que lo pagamos somos el consumidor final, así que no nos viene bien. Los empresarios siempre le cargan los costos a los productores. Efraín Pérez contesta, dice, solo esa canción se saben, los 20 años de arena no sean ilusos. Bueno, hay más, pero esa es parte de lo que recogemos en el Facebook de la opinión de los cibernautas, Facundo, y vuelvo con la pregunta que tiene que ver obviamente. Entonces, el impuesto de seguridad, porque el presidente podría meterlo a través de un decreto ejecutivo, no sé, tengo mis dudas, o tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Tiene que pasar por la Asamblea. Y tendría que la alianza FMLN, PCN, GANA, tendría que darle los votos. Ahora, el asunto, digamos, que hay que tener claro, si vamos a hablar de transparencia, es que cualquier impuesto, al final lo paga el que no tiene cómo descargarlo sobre otro. Entonces no es un impuesto sobre la seguridad, es un impuesto que vamos a pagar todos los salvadoreños sin excepción. O sea, y me parece, digamos, me parece una forma tramposa, marrullera, de querer hacerle creer a la gente que no, que solo los del gran capital, que solo los grandes contribuyentes van a pagar. No, eso es, mira, esa es historia de pajaritos preñados, digamos. La verdad es que lo vamos a pagar todo. Y el tema, para mí, lo que se está gastando ya en seguridad pública en el país supera cualquier impuesto que se pueda poner. El tema es en qué se gasta, porque los empresarios están gastando miles de millones de dólares en una seguridad privada que no sirve absolutamente para nada, que al final es una amenaza para ellos mismos. Pero ellos se han creído la historia de que ese es el sistema de seguridad pública que necesita el país. Ojalá entendieran que, bueno,
ante el vacío de la seguridad pública, tuvieron que recurrir a eso, pero que podría pactarse, vuelvo de nuevo al tema, podría haber un pacto político, social, sobre un rediseño que nos permita a todos apostar por una seguridad pública competente, eficiente, responsable, no politizada, no partidizada, porque el mayor ¿Por qué daño... insistes en la partidización y politización? Porque ves síntomas de que está ocurriendo algo de esto. Porque, mira, se ha utilizado la policía, se ha utilizado la policía y la seguridad pública como instrumento publicitario de los gobiernos. O sea, ¿tú crees que... Pongo un ejemplo en Nicaragua. La jefa de policía de Nicaragua, siendo Daniel Ortega, ¿quién es? ¿Verdad? La jefa de policía le dice, señor presidente, yo esto no lo hago. ¿Verdad? Yo soy la que mando en la policía y esto no lo hago. ¿Verdad? Y se lo dice en público. ¿Alguna vez se imaginaría la gente al actual director de la policía contradiciendo a Mauricio Funes en público, diciéndole, señor presidente, lo siento, pero eso no lo voy a hacer? ¿Verdad? Aunque ha comenzado a haber un poco de inconformidad en Nicaragua también con lo que está haciendo la directora. Es decir, algunos sectores sienten de que se está poniendo ya más flexible con el presidente Ortega. O sea, bueno, digo, pero tiene, digamos, una jefatura de policía con autoridad, con personalidad, con carácter, que asume su rol, ¿verdad? O sea... Entonces, ¿no ves en este momento ningún funcionario en materia de seguridad pública que le diga al presidente Funes, mire, esto es lo malo de lo que se está haciendo, ¿en dónde estamos fallando? Ah, no, nadie se lo va a decir, nadie lo va a decir en absoluto, pero además se molestan cuando alguien los critica. Cualquier persona, o sea, independientemente si la crítica es en público o en privado, ¿verdad? Si viene de fuera del país o de cualquier persona del país, ¿verdad? Se ofenden. Ese es el tema, digamos. No hay manera de que escuchen si es la empresa privada, si son partidos políticos, si son particulares, si son ciudadanos, ¿verdad? Todos creen que es una conspiración, ¿no? Están conspirando, ¿verdad? Nos están saboteando y no entienden que hay un problema que los ciudadanos estamos viviendo. Ante todo, la pequeña empresa, la microempresa, es la más golpeada por el crimen. No son los grandes empresarios en realidad, es el pequeño distribuidor de la tienda en el barrio, en el mercado, en la colonia, en el cantón. Ese es el que más sufre el impacto de las extorsiones, de los asaltos. Ese es. Ahora, y antes de llegar a la aplicación de un impuesto al gran capital, a los grandes contribuyentes, a estos 2.300 grandes capitales, ¿hay pasos que se pueden adoptar y que pueden ser efectivos, Facundo? O sea, con los recursos que se tienen. Mira, es difícil que algún partido político apruebe una nueva racha de impuestos ya en un periodo preelectoral. Bueno, pero va a ser fácil entonces echarle la culpa a estos sectores porque no quieren contribuir al tema de seguridad. Entonces, sí. Alguien puede decir, o el Ejecutivo puede decir, o el presidente Funes decir, miren, los responsables de esto son ellos, porque no me quieren ayudar. Mira, eso es un buen recurso. Yo creo que ha sido un buen recurso y es un buen recurso que el presidente y el partido oficial van a tener en el marco de la precampaña. La economía nos la dejaron mal, la seguridad nos la dejaron mal, no damos seguridad porque no nos dan más impuestos. O sea, tratar de ponerse de víctima va a ser el recurso que van a utilizar, digamos, tanto el gobierno como el partido oficial de aquí en adelante. Ahora, yo creo que eso tiene sus límites, francamente. Yo creo que los ciudadanos han madurado lo suficiente y la gente ahora tiene muchísima información disponible como para enterarse de la verdad. Perfecto, vamos a otra pausa, regresamos con más. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio
servicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, voy a lectura otros comentarios que nos llegan en el Facebook. Luis Vides dice, desde el comienzo toda la mística del gobierno ha sido recaudar más y más, pero sin crear programas de generación de negocios y empleo. Todo ha sido incrementos por todos lados, pero la generación de oportunidades sigue sin aparecer. Raúl Palacios dice, yo no estoy de acuerdo, creo que el impuesto, si hay un plan específico que requiere un fuerte financiamiento, debe de ser cargado a todos los salvadoreños, porque todos somos responsables, dice él, de la seguridad interna de nuestro país. Debía eso sí ser proporcionalmente de acuerdo a los ingresos de las personas naturales y jurídicas. Y bueno, ahí responde la gente de PDC de Santana, dice, estos gobiernos están locos de remate. Y Adrián Rivas dice, le hace una pregunta, pero bueno, un comentario más. Edgar Ortega dice, y le contesta a Adrián Rivas, yo te recuerdo que Arena en 20 años construyó lo que el FMLN destruyó en una guerra llena de mentiras usando a la gente pobre para llegar al poder y ahora se están olvidando por qué llegaron al poder. Bueno, siguen los comentarios. A ver, para cerrar entonces el tema de seguridad, 2 o 3 medidas que se pueden implementar con los recursos que se cuentan en este momento en términos financieros, de logística, de capacidad de reacción de la Policía Nacional Civil, Facundo. Es que pasa, William, no se puede hacer parches. Hay que rediseñar el sistema. Y en el rediseño deben de participar los actores institucionales, la empresa privada, los partidos políticos y la sociedad civil. O sea, debe de haber, digamos, un replanteamiento. Segundo, los empresarios, con la mitad del dinero que están pagando en seguridad privada, podrían contribuir a, a una seguridad pública muchísimo mejor de lo que tenemos. Entonces, yo sí invito a los empresarios a que evalúen seriamente para qué les sirve la seguridad privada, porque no les sirve absolutamente para nada. Pero que ese dinero se puede ir reorientando, ese gasto que ya están haciendo. O sea, que no hay necesidad de un gasto adicional. Ese gasto que ya están haciendo, parte de ese dinero se puede ir reorientando progresivamente en una apuesta nacional por la seguridad pública. Vaya, pero los empresarios pueden tener razón cuando dicen, está bien, vamos a aportar, pero el asunto es cómo se va a distribuir el fondo, o sea, cómo se van a distribuir esos recursos. Sí. Y es entonces cuando mencionabas anteriormente de la otra parte. No, ellos, o sea, los empresarios tienen derecho a que se les tome en cuenta su opinión sobre cómo rediseñar la seguridad pública. Y en lo inmediato la policía lo que debería hacer, la fiscalía en la investigación, es establecer prioridades, o sea, no estar dando palos ciegos, establecer prioridades en los puntos donde la violencia se ha desatado, donde los niveles de violencia son ya incontrolables. Eso no el rol del ejército es disuasivo. Y el ejército debería ya regresar a sus cuarteles. Ese es el tema. Mira, si se sigue violando la Constitución en el tema del ejército, pues entonces mañana se puede violar en cualquier otro. No nos engañemos. O sea, no se pueden sentar precedentes de esa naturaleza, más cuando tenemos una sala de lo constitucional que nos ha estado dando mensajes de que la Constitución debe de respetarse. Y en el uso de las Fuerzas Armadas, desde tu punto de vista, ¿ha habido una violación constitucional? En el uso de la Fuerza Armada estamos ya en la frontera de la ilegalidad. Y yo estoy seguro que cualquier ciudadano puede ir a presentar una demanda ante la Corte Suprema y puede demostrar que la presencia de la Fuerza Armada ya no es de carácter excepcional como lo establece la Constitución. Ahora, ¿qué consecuencias puede tener realmente un impuesto a la seguridad? ¿Realmente sí tendría un efecto sobre la situación económica de este país? Porque eso es lo que se argumenta. En una situación de crisis, dicen los empresarios, aplicar un impuesto a la seguridad implica cargar más a la gente cuando lo que se quiere es reactivación, cuando lo que se quiere es generación de empleo. A diferencia de lo que ocurrió, dicen algunos, en Colombia, donde en Colombia la situación económica era distinta cuando se aplicó un impuesto a la seguridad de parte del presidente. Es que un nuevo impuesto para seguir haciendo más de lo mismo, francamente, no vale la pena. Hay que tomar un alto en el camino, invitar a los sectores que tienen, digamos, que es pertinente que estén en una mesa, partidos políticos, institucionales, la parte institucional, la empresa privada, la representación civil de ciudadanos,
para rediseñar la seguridad pública. O sea, es tanto lo que dejó los anteriores gobiernos como lo que este está haciendo ya llegó a su fin. O sea, meterle más dinero, ¿para qué? O sea, ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que está proponiendo el presidente? ¿Qué es lo que va a financiar el presidente con esos ciento y tantos millones de dólares anuales? No sé. O sea, más de lo mismo. Y esta reestructuración no debería pasar también por revisar la concepción doctrinaria de la Policía Nacional Civil, Facundo, una policía diseñada para un contexto inmediato, a la firma de los acuerdos de paz inmediatos al fin de la guerra. Bueno, la seguridad hay que irla readecuando a la realidad. Lo cierto, digamos, es que el crimen avanza en el mundo, en cualquier parte del mundo, a una velocidad enorme, utilizando toda la tecnología, no tiene leyes, no tiene constituciones que lo amarren. Sí, no hay burocracia. Sí, no tiene ninguna burocracia y se va adecuando a una gran velocidad. Entonces, el sistema de seguridad y la policía que se diseñó para los acuerdos de paz correspondía a aquel momento, a aquel periodo histórico, pero han pasado 20 años y no se ha hecho un replanteamiento, no se ha hecho un rediseño, una evaluación a fondo. Se han ido poniendo parches y se le han ido poniendo etiquetas, mano dura, mano super dura, nadie intimida a El Salvador o cualquier otra estupidez de ese tipo, ¿verdad? Pero que en esencia el problema de fondo no se está evaluando. O sea, seamos responsables, el mundo hoy es más inseguro que hace 20 años. Estados Unidos es más inseguro, México es más inseguro, Centroamérica es más inseguro, Europa es más inseguro. O sea, el mundo en su conjunto es más inseguro. Tenemos nuevas modalidades de crimen, de organización del crimen, que avanzan a una velocidad impresionante. Y nuestras instituciones van en un rezago impresionante y no tienen capacidad de ir estableciendo prioridades. Okay. Ese es el tema. O sea, si esto no se pone sobre la mesa, mira, puedes poner la cantidad de dinero que sea, puedes poner la mitad del presupuesto del país en seguridad y vamos a seguir igual. El tema no es más dinero, el tema es un poquito más de inteligencia, de responsabilidad en la seguridad pública. Bien, vamos a otra pausa. Cuando regresemos hablemos un poco más ya del tema económico, cómo se ve el país 2 años después. Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, antes de pasar al tema económico, estrictamente económico, leo un par de comentarios más que tienen que ver con la pregunta que planteamos en el Facebook. Dice, veremos, Edgar Ortega dice, William, felicidades por tu programa y tus preguntas me suenan bien porque son las preguntas que todo un país quiere hacerse después de 2 años del gran cambio en el país. Larios Napoleón dice, en nuestro país cada día que sucede se hace más decadente la seguridad de vuestras vidas, la pandemia que vivimos en temas de inseguridad es algo que es de prioridad. No puede seguir tratando con analgésicos ni mucho menos promesas de falacia en politiquería. Todos estamos obligados a apartar recursos, de lo contrario el país seguirá pagando con vida. La migración no para por su efecto. Dice Roberto Alegría, son críticas muy constructivas, pero ¿por qué en vez de plantearlas así, no las plantean en soluciones y se les plantea al presidente Funes? Recordemos que él está abierto a las ideas para solucionar los problemas de nuestro país. Bueno, entramos al tema económico. Facundo, ¿cómo se perfila 2 años de administración del presidente Funes con el FMLN? Bueno, yo creo que lo que más se resiente en el conjunto del país
es el incremento del costo de la vida. O sea, este es un tema, digamos, la forma como se ha disparado el costo de los servicios básicos, el costo de los alimentos. Esto se está resintiendo más en la clase media, porque obviamente tiene un nivel de consumo más alto, pero de igual manera está golpeando a sectores pobres. Sectores, mira, la gente, no nos engañemos, digamos, yo no vivo mucho de encuestas, pero sí de conversar con la gente. Y a veces uno le pregunta a una señora, mire, ¿y a cómo está comprando el frijol? Claro. Entonces, y la respuesta de ella es bien simple, dice, es que yo ya no compro frijol. En la casa dejamos de comer frijol hace tiempo. Compro arroz. La gente va cambiando por productos. Gran parte de la población ha dejado de consumir frijol. Y hoy, en el tema, por ejemplo, del gas, yo no sé, digamos, cómo lo registran en el gobierno, pero si caminan por la capital, no me refiero a ningún cantón, por la capital, por la colonia Escalón, se van a dar cuenta que la gente pobre lo que ha hecho es ir a buscar el tercio de leña para cocer el nixtamal y para hacer las tortillas o las pupusas. O sea, eso es lo que está sucediendo. A cualquier distribuidor de gas que uno le pregunte, porque yo lo he hecho, digamos, señor, ¿usted cuánto vendía antes? Entonces, te dice, mira, yo vendía de 10 tambos que vendía, hoy vendo 6. Eso es lo que te dicen los distribuidores. Entonces, uno dice, bueno, y los otros 40 que se vendían, no es cierto que todo era contrabando, porque estamos hablando de zonas en las... Sí, claro. Yo he preguntado en zonas no es fronterizo, por ejemplo. No son fronterizas, pues, que no es de contrabando. Sencillamente no se está consumiendo. Entonces la gente lo que está haciendo es cambiándose a la leña. Cambiándose a la leña. ¿Para qué va a servir? Pues para limpiar un poco el ripio de las quebradas, digamos, y el ripio que está en la playa. Bueno, pero hay una consecuencia directa sobre el medio ambiente, o sea. Sí, pero bueno, esa es la real, digamos, que el costo de alimentos, el costo de la vida de toda la población se ha incrementado. Y la respuesta de autoridades, yo pongo un ejemplo. Ministerio de Economía lo que te dice es a cómo van a estar los combustibles los próximos 3 días. Mira, no hay necesidad si yo me entero en la bomba, me explico. La Procuraduría para Defensa del Consumidor, igual manera, parecieran relatores de equipos de fútbol, de partidos de fútbol, diciendo, ahora va 1, 2-3, metió el otro gol. O sea, instituciones, ¿para qué rol está jugando economía? ¿Qué rol está jugando la Defensoría del Consumidor? Ese es un tema muy duro. El tema del empleo también. Porque al crearse la idea de estos gobernantes, de este equipo de gobierno, de que es el Estado el que da empleo, comenzaron a darle un trato al inversionista privado de ningunearlo y de choque y de armar pleito con la inversión privada. Entonces uno dice, bueno, ¿qué no se darán cuenta, digamos, que no habrán comparado el número de empleos que genera el Estado y el número de empleos que genera, digamos, la inversión privada? Entonces no hay una apuesta por reactivar la economía desde lo privado. O sea, hasta a Raúl Castro deberían de irle a pedir consejos, ¿verdad? Porque Raúl Castro probó durante 50 años intentar dar empleos de calidad desde lo público, ¿verdad? Es decir, no hay que esperar 50 años entonces. Y a los 50 años se dio cuenta que había que rehacer la economía desde dándole un rol efectivo a la inversión privada. Entonces, aquí, en el equipo de gobierno, casi en su conjunto, se sigue creyendo que es la inversión pública, que es el Estado el que genera los empleos. Pero además, no solo eso, sino que los niveles de inversión, de ejecución del presupuesto, son extremadamente bajos. O sea, hay obras. Aquí para los capitalinos podemos hablar de un caso. Allí en la Málaga murieron 19 personas de la iglesia Elim, porque un bus lo arrastró.
ahí, desde esa fecha, esa obra está así como la dejó el río. Entonces uno dice, ¿el dinero lo tienen? Por supuesto que lo tienen el dinero. ¿Por qué no se ejecuta entonces? ¿Y por qué no se ejecuta? El puerto de la Unión. O sea, toda una gran discusión de que si la administración, tanto del partido oficial como del gobierno, de que si la administración iba a ser pública y que de la administración pública, ahí tenemos el puerto de la Unión. Bueno, debo hacer otra pausa. Cuando regresemos, ¿cómo se explica entonces esa baja ejecución que hemos tenido en los últimos 2 años en el tema de presupuesto? Porque lo que uno se pregunta es, ¿cómo es posible que teniendo el dinero no se pueda administrar y ejecutar? Eso por un lado. Y por el otro, bueno, hablaremos también del tema del informe de la CEPAL, ¿no? Menos 79% de inversión directa extranjera. Vamos a hablar de esos temas, regresamos. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ACE Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, Facundo, insisto sobre la inquietud. ¿Cómo se explica que teniendo el dinero no se esté administrando, o sea, no se esté ejecutando? Y habiendo tanta necesidad en el país de que aumente la inversión privada, que aumente la inversión pública. Es decir, ¿hasta dónde está incumpliendo entonces el Ejecutivo la parte que le corresponde en esto? Porque bueno, ya también vamos a hablar del tema de reformas a la ley, la CAP. Hay sectores que están anticipando que eso puede permitir más discrecionalidad en el uso de los recursos. Mira, yo creo que uno tiene que decir las cosas por su nombre. Digamos, ¿eh? Hay un alto nivel de incompetencia a la hora de tomar decisiones y luego hay pánico a tomar decisiones. Uno se da cuenta que hay muchas instituciones que viven en el pánico de tomar decisiones y el uno le pasa la bola al otro, el otro al otro. Un amigo constructor me comentaba recientemente de los procedimientos que se están desarrollando, por ejemplo, en el tema de obras públicas. Y me decía que la impresión que él tenía era que la lentitud en cómo se desarrollan los procesos ahora en obras públicas tiene que ver un poco con, más bien no es por incapacidad, pero también decía él que él cree que tiene que ver con el hecho de que el ministro Jesús Martínez se cuida tanto las espaldas para evitar de que el día de mañana le señalen un acto de corrupción, que entonces los procesos burocráticos se vuelven mucho más complicados. Ha de estar candidateando a la presidencia para que esté cuidando tanto. Mira, este gobierno le ha sobrado dinero. Podemos verlo, digamos, dinero para vivienda tiene. Para el programa de vivienda para todas, tienen y tienen de sobra. Dinero para las municipalidades, el FIS tiene y tiene de sobra. Dinero para la reforma de transporte. Brasil. Aquí fueron a Brasil, Funes dijo que Brasil, que Lula, que era su gran amigo, o que Dilma. Brasil ofreció 800 millones de dólares en distintas áreas. 400 millones entiendo que era para temas de para temas de transporte. Tienen todo para hacer la reforma al transporte. Si uno dice, bueno, ¿y por qué no han hecho uso de esos recursos que tienen disponibles? O sea, casi cada área, digamos, cada área, vivienda tiene dinero, el Fovial tiene dinero, y para hacer la reforma del transporte tienen dinero,
el FIS tiene dinero de sobra. Entonces, hay que tratar de ubicar, digamos. El gobierno habló a inicios del año o a finales del año pasado que proyectaba una inversión pública para este año. Primero hablaron de 1.500, después de 1.200 millones de dólares. Pues no era mucho, pero sería bueno que a estas alturas, cuando ya hemos pasado los primeros 5 meses de este año, nos dijeran cómo va ese programa de inversión para ese año, porque no están en capacidad de ejecutar sus mismos proyectos. Yo creo que el programa Vivienda para Todos, que era un programa, se supone, ambicioso, no creo que a esta fecha vayan por 3.000 viviendas entregadas. Y el presidente habló de 25.000 viviendas. Entonces, uno puede revisar, digamos, cada una de las áreas. Mira, en salud, pues sí, la publicidad dice que están haciendo, fíjate, escuché la publicidad ayer de salud, dice, la mayor inversión en infraestructura de salud. Esa es la que hizo Tony Saca. Pues sí, es la red de hospitales del programa RESA, de los hospitales dañados con los terremotos del 2001. Exactamente, que han sido inaugurados en esta administración. Claro. Y al final dice la publicidad, y ya vamos a comenzar la construcción del del nuevo hospital de maternidad. ¿Desde cuándo, William, vienen hablando? ¿Cuándo fue el presidente Funes a poner la primera piedra del hospital de maternidad? Pero la publicidad dice, y ya vamos a comenzar. O sea que tienen el dinero se supone que tienen ya el dinero para iniciar la construcción de maternidad, que sería lo nuevo de este gobierno, y no lo están haciendo. Ni te cuento cómo están los caminos rurales. Que vayan a Chalatenango. Yo invito a los ministros, ellos conocen casi todo cuando es en Chalatenango, los invito a que agarren la calle que va de Chalatenango para las vueltas, Ojos de Agua, El Carrizal, Petapa, Vainilla, La Laguna, Azacualpa. Vayan a dar una vueltecita. O sea, ni los derrumbes de la tormenta Ida, que fue a finales del invierno antepasado, ni siquiera esos han sido quitados hasta este día. Entonces, eso es lo que hay, digamos, bueno, tristemente. Perfecto. Vamos a la última pausa comercial. Cuando regresemos para el cierre, ¿de qué consecuencias puede tener todo esto, lo que estamos hablando, de la situación económica y también de seguridad del país, en términos incluso electorales? Y hablar un poquito de lo que ocurrió en España el fin de semana. Volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Facundo, electoralmente hay facturas que se cobran, sobre todo cuando hay problemas en la gestión económica y social de la gente. Y bueno, el país, el agregado del tema de seguridad. Y en medio de esto, bueno, ya vimos el resultado electoral de lo que ocurrió con el PSOE en España. ¿Qué consecuencias puede tener en nuestro país, por ejemplo, toda esta situación de problemas que pueden haber en la administración de la economía del país o en el tema de la seguridad para las elecciones que se aproximan en marzo del próximo año, a menos de un año? Bueno, antes de cerrar de responderte esa pregunta específica, quiero decir que con todo y las dificultades que se viven en el país, El Salvador vive un proceso positivo.
Tenemos un gobierno mediocre, pero el país de conjunto vive un proceso positivo, un proceso en el cual la opinión de los ciudadanos hoy cuenta mucho más, en la cual los funcionarios, los ciudadanos van a ir teniendo la capacidad de controlar mejor qué se hace con su dinero. Estamos también entrando en el proceso, estamos en un proceso en el cual la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema ha comenzado a decir, mire, la Constitución se va a respetar. ¿Qué sucede? Que el ímpetu que se inició con los acuerdos de paz no se ha retomado un nuevo proyecto de construir las bases del país. Este gobierno ha hecho cosas también que no se ha tratado el tema aquí, digamos, pero yo quiero decirlo, ha hecho cosas positivas, fortalecer las relaciones con Estados Unidos, apoyar al gobierno de Lobo para que se haga justicia y se integre a la OEA, tomar distancia de Chávez. Todo eso, digamos, un gobierno de izquierda que toma distancia de Chávez y del chavismo, es una cosa novedosa y es una cosa importante, digamos. Entonces, hay energía, William, hay energías en el país para salir adelante. Ahora, ya con tus preguntas específicas, yo veo a la dirigencia del FMLN sobrada. O sea, veo sobrado, sienten que van a barrer en las elecciones. Yo creo que el escenario electoral a nivel de diputados para el próximo año, básicamente vamos a tener un resultado similar a la elección pasada. Es decir, entonces ves a un partido de Arena recuperando los escaños que perdió con Gana. Por lo menos la mitad de la militancia del FMLN va a estar desanimada. El entusiasmo, el ímpetu, la mística que ha habido en otras campañas, en esta campaña el FMLN no la va a tener. O sea, no hay razones por las cuales, digamos, la militancia tenga estímulos para tener entusiasmo en la calle, en la defensa del voto, corriendo a ir a votar. Y por otro lado también es positivo lo que la población está viendo respecto a la gestión del FMLN y del gobierno de Funes, es positivo porque ya no vivimos de ilusiones. Vamos a poner polo tierra. Hasta ahora, digamos, muchos de los que están en el equipo de gobierno o el partido oficial nos habían contado historias de maravilla, de un paraíso terrenal, de cómo los otros hacían las cosas terriblemente mal y de cómo iban a hacer ellos las cosas de maravilla. Entonces ahora, como dice el Evangelio, las personas dicen, bueno, por sus frutos los conoceréis. Una cosa es el follaje, digamos, y otra cosa es el fruto que la gente está cosechando. Entonces, eso es positivo también. Eso es positivo para que la discusión sea más objetiva, más realista, para que la gente vaya comprendiendo que el FMLN es un partido más, igual que el PCN, igual que Arena, o igual que el CD, o igual que la Democracia Cristiana, que no es el que le va a traer o el que está interesado o que va a sacar al país hacia el paraíso donde emana la leche y la miel. Bueno, cierro entonces en el caso del PSOE, en breves palabras, ¿qué ocurrió en España? ¿Es el producto de la crisis económica entonces y la falta de posibilidades del PSOE de dar respuesta lo que ha hecho entonces que el PP barra con el PSOE? Bueno, en España el voto del PSOE lo captaron mucho otros partidos. Convergencia y Unió, por ejemplo, en Cataluña, al ganar el gobierno de Cataluña, también lo captó Izquierda Unida. O sea, el PSOE tuvo una caída a pique, eso es cierto, digamos, pero no necesariamente ese voto fue a parar al PP. El PP incrementó su votación, digamos, y en una situación de crisis como la de España, uno no podía esperar, digamos, otra cosa. O sea, España ha estado al borde de ponerlo en la lista de Grecia, prácticamente... ¿Era previsible el resultado? Sí, era absolutamente previsible. Ahora, ¿qué va a pasar? Digamos, pues lo más seguro es que tengan que adelantar que Zapatero tenga que adelantar las elecciones. No creo que le convenga seguir desgastándose de manera inútil. Bueno,
Y aquí en las elecciones, mira, la gente va a haber una buena cantidad de gente que va a decidir votar oposición y al único partido que identifican como oposición es a Arena, no identifican a ningún otro. Y eso va a hacer, digamos, que haya un equilibrio. Y el Frente no va a tener los resultados que yo creo que ellos imaginan que van a tener. Bueno, perfecto. Vamos al cierre entonces de la entrevista y quiero dejarles a ustedes, mostrarles en pantalla el resultado de la encuesta que cursamos. ¿Cómo evalúa usted los 2 años de la administración Funes en la gestión de la economía del país? Tiene ahí la barra. Les comento rápido. Buena, dice 10 personas votaron por buena, 24 por regular y mala 141 votos, es lo que usted refleja, justamente se observa en las barras en la encuesta que cursamos el día de ayer. Pueden seguir participando si ustedes lo desean. Nosotros terminamos de esta manera la entrevista en línea. Facundo, gracias por compartir con nosotros. Gracias, muy gentil. Nos vemos mañana, siempre a la misma hora. Estará con nosotros el presidente de la ANEP, Jorge Dabú. Nos vemos mañana. ¿De qué? Si la Constitución de nuestra República establece claramente la diferencia entre seguridad ciudadana y defensa nacional. El ejército es para defensa nacional, claro, y puede actuar en temas de seguridad pública solo en condiciones excepcionales. Hay excepción, valga la redundancia, a excepción de que el presidente no haya leído el diccionario y no entienda que es excepcional. Pero ya la permanencia del ejército en seguridad pública no es excepcional ya. Ahora, pero hay un cuestionamiento al hecho de que hoy por hoy el ejército, los soldados que están en las calles están sirviendo más bien de seguridad de los policías que andan con los que andan ellos. Entonces, ¿qué hacer con el ejército? O sea, vamos a la pausa cuando regresemos para ampliar un poco sobre la idea. Volvemos. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASA Suiza asegura su tranquilidad. Bueno, Facundo, pero entonces, ¿qué hacer? Porque hay ya un cuestionamiento y es el hecho de que los efectivos militares que están en... CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea. Un abrazo a los compatriotas que nos acompañan a través del www.laprensagráfica.com y a nuestros televidentes en Canal 25 y 95 en cable de Tigo a las 9 de la noche. Les recuerdo a ustedes que estamos transmitiendo en vivo desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Pueden enviar sus comentarios si lo desean. Con nuestro invitado haremos un balance de los 2 años de la administración del presidente Funes en 2 materias, fundamentalmente en seguridad pública y economía. Hay algunos temas sensibles como el impuesto a la seguridad aplicado o que se pretende aplicar al gran capital a cerca de 2.300 grandes contribuyentes, el tema de reactivación y la seguridad en general. Está con nosotros Facundo Guardado, analista político y ex dirigente de izquierda. Nos acompaña en nuestros estudios. Facundo, bienvenidos, un gusto. Gracias, Julián, mucho gusto. Perfecto, antes de iniciar, quiero comentarles que hemos hecho 2 planteamientos, 2 preguntas puntuales en el Facebook. Por ejemplo, la primera pregunta es si está de acuerdo en la aplicación de un impuesto al gran capital para financiar la seguridad en el país. ¿Y qué opinan de los 2 años de la administración Funes en materia de seguridad pública? Y ahí los comentarios ya, les vamos a dar lectura a medida avancemos con la entrevista.
Y la otra es una encuesta puntual que hemos hecho a partir de ayer. Dice, ¿cómo evalúa los 2 años de la administración Funes en la gestión de la economía del país? La opción es buena, regular y mala. Al final de la entrevista les voy a dar a conocer a ustedes el resultado de lo que opinan justamente ustedes que nos ven por el ciberespacio a través del www.laprensagráfica.com y en Canal 25. Bueno, para comenzar, Facundo, se habla de un impuesto a la seguridad. De acuerdo al presidente, hay un aproximado 2.300 grandes empresarios, o sería más bien grandes contribuyentes o grandes capitales en nuestro país a los que se le puede aplicar el impuesto a la seguridad. ¿Es viable un impuesto de esa naturaleza? La pregunta es, ¿para qué quiere más dinero el gobierno? Ese es el centro del asunto. Yo me inclino porque antes de hablar de dinero, primero haya claridad de propósito. Y para que haya, en el tema de seguridad pública, y para que haya claridad de propósito, se requiere invitar a los principales actores en ese tema, actores institucionales, políticos, económicos, sociales, para rediseñar una estrategia de seguridad. Y esa nueva estrategia de seguridad es la que habría que plantearse financiar, no lo que no se puede plantear buscar más dinero para seguir haciendo más de lo mismo. Es decir, primero tener claro entonces cuál es el objetivo, cómo se va a hacer. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el rediseño? Las metas de corto y mediano plazo, cómo se va a proceder, y a eso ponerle números. Porque en la primera pregunta que planteabas de entrada, Facundo, decías, ¿para qué quiere más dinero el gobierno? Bueno, lógicamente van a responder, queremos para seguridad, queremos para darle seguridad a toda la población. Pero sería para hacer más de lo mismo, ese es el asunto. Y para hacer más de lo mismo, pues no hay necesidad de más dinero. Esto es como colocar entonces los bueyes exactamente, atrás. Sí, la carreta adelante de los bueyes. O sea, ellos deben de replantear, mi idea, digamos, es que deberían de convocar a un real Consejo Nacional de Seguridad Pública, que se tome en serio toda la política, una nueva política criminal para el país, que aborde, digamos, todos los componentes, y sobre eso, a eso ponerle metas, ponerle objetivos de mediano, de corto plazo, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿cuánto cuesta esa? Pero sobre la base de un consenso nacional, de un consenso político-social. Ahorita no hay ningún consenso sobre el tema de seguridad. Pero tengo la impresión que se está aplicando un poco la misma lógica al tema del pacto fiscal. O sea, no se quiere hablar de pacto fiscal, tampoco se quiere hablar de... Porque, bueno, un pacto fiscal demanda el nivel que el Ejecutivo demuestre el nivel de transparencia. No es como colocarse ante un equipo de rayos láser y, bueno, decir, bueno, ¿cómo está? Una especie de radiografía, digamos. Y en este caso el tema de seguridad es una cosa parecida entonces. Sí, o sea, ¿qué es lo que se quiere? El asunto es, ¿qué es lo que se quiere financiar? ¿Más efectivos de seguridad? Bueno, hay que ver... Los patrullajes conjuntos con la Policía Nacional Civil, se dice, están sirviendo más como una especie de seguridad de los policías. Entonces, el tema de las facultades, si hay a nivel constitucional una atribución específica, ¿qué más es lo que se puede hacer entonces con el uso del ejército? ¿Hasta dónde llega eso? Bueno, si el presidente quiere mantener al ejército en las calles, digamos, cumpliendo misiones de seguridad pública, tiene que cambiar la ley. Eso no se puede hacer por decreto presidencial. Él se ha pasado, digamos, en pinganillas el tema, por ejemplo, de nombrar los designados presidenciales, cuando la Constitución lo obliga a eso. Pues ahora no podemos permitir que se lleve a la Fuerza Armada a la calle a darle una misión que no es de su competencia constitucional. Estar permanentemente en la calle no es competencia de la Fuerza Armada, es de la policía. O sea, la Fuerza Armada no está formada para eso. Si se involucran estos temas, vamos a tener una Fuerza Armada dentro de poco, digamos, politizada. Yo estoy claro, el presidente quiere congraciarse con los oficiales del ejército para echárselos a la bolsa. Eso es todo. ¿Verdad? Eso es todo. Pero creer que con la Fuerza Armada, que con más armas, con tanques, con blindados, con ametralladoras 50 en la calle, se combate la modalidad de crimen que tenemos en el país, es un absurdo. O sea, el crimen que tenemos en nuestro país se combate ante todo con inteligencia, con participación de todos los sectores de la sociedad. Comprometer a la sociedad en su conjunto es la principal responsabilidad que tiene este gobierno. No intentar
buscar más armas o más efectivos de forma desorganizada. Ahora, y la respuesta que ha dado este gobierno, digo, porque ya estamos arribando a 2 años de gobierno de la mano del presidente Funes y del FMLN, ¿qué ha significado en términos del manejo del tema, concretamente seguridad? ¿Es la continuidad de lo que se tenía en el pasado? Bueno, en el pasado se habló muchos conceptos, ¿no? Del mano dura, super dura, ahora incluso lo retomás en un artículo que se publica en la prensa gráfica. Pero entonces, lo que... Yo estoy de acuerdo en un punto. Debe de haber una apuesta nacional por la seguridad pública. Yo estoy 100% convencido que si la seguridad pública sirve para poco, la seguridad privada no sirve para nada. Entonces, mi mensaje para los empresarios también es claro, digamos. Su seguridad privada no sirve ni para darle seguridad a su familia, menos a su vecindario, menos a su empresa. Entonces, hay que hacer una apuesta nacional por la seguridad pública. Ese es el tema. O sea, la seguridad privada ha surgido, ha crecido, digamos, ante la incompetencia o ante la irresponsabilidad como se ha manejado durante años la seguridad pública. Entonces, ok, apostemos todos por una seguridad pública y aprendamos a hacer las cosas bien. O sea, para decir, los principales instructores de seguridad pública desde la creación de la PNC han sido España, Estados Unidos, en esencia. Entonces, aprendamos a hacer y que esos países nos enseñen a hacer las cosas que ellos hacen bien. Para poner un ejemplo, en Estados Unidos hay un alto consumo de marihuana, pero no hay violencia. 16 millones de norteamericanos confiesan públicamente que son consumidores de marihuana, entre otras drogas, digamos. Pero no hay violencia. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hace Estados Unidos para que no le coopten las instituciones, para que no haya los niveles de violencia que tenemos aquí, en el marco en que hay cierta tolerancia, digamos, a que la gente experimente sus aventuras? Ahora, ¿qué hay que desactivar entonces en el país? ¿Por qué entonces en el país hay violencia? O sea, el tema central, digamos, es cómo se reducen los niveles. El tema central es cómo se prioriza para reducir los niveles de violencia. Por ahí tenemos que comenzar, o sea, y no seguir en ningún lado el camino que está siguiendo México. Porque lo que anunció el presidente, creo que hace unos 8 días, es que estaba pensando darle más competencia al ejército. Y uno dice, bueno, ella cuenta